Una onda plana es una solución particular de las ecuaciones de Maxwell teniendo un campo eléctrico de misma dirección, magnitud y fase en planos perpendiculares a la propagación, al igual que h. Esto es, si la onda electromagnética se está moviendo hacia ahí, entonces en planos perpendiculares, en todo este plano, el campo eléctrico va a tener misma dirección, magnitud y fase. En este otro plano perpendicular, más de lo mismo. Pero si cogiéramos un plano que no es perpendicular, por ejemplo este, aquí ya sí que iría variando. Y lo mismo pasa con el campo H. Por esto de que están acoplados. Entonces, la representación que se suele hacer de esto es la siguiente. Vamos a intentar hacerla bien, de forma que quede más o menos claro. Entonces, esta es la dirección de propagación. Y vamos a definir que el campo eléctrico va a ser así. Y el campo magnético, que es perpendicular, va a ser así. Entonces, por ejemplo, en este plano, el plano donde, si digamos que este es el plano, o sea, este es el eje Z, pues para Z igual a 2, el campo eléctrico para todo ese Z igual a 2 va a ser el mismo. Y el campo magnético para ese Z igual a 2 va a ser todo el mismo. Entonces, en las ecuaciones, la ecuación de ondas, en esta ecuación de ondas, esta ecuación en cartesiana se equivale a 3 ecuaciones escalares de Helmholtz para la componente X, la componente Y, la componente Z del campo eléctrico. Entonces, si las desplegamos, por ejemplo, para el caso de E sub X, o sea, de la componente X, tendríamos esto de aquí. Esto más k al cuadrado x igual a 0. Ahora bien, si estamos considerando que E sub x, o sea, la componente x del campo eléctrico, es uniforme sobre las superficies planas perpendiculares a z, que z es la dirección de propagación, entonces, evidentemente, E de x no puede depender ni de x ni de y, porque son el plano perpendicular a la dirección de propagación, que es la z. Entonces, teniendo esto en cuenta, simplemente estas dos componentes van a ser 0. Esas dos derivadas. De forma que nuestra ecuación diferencial se va a convertir simplemente en una ecuación de ondas unidimensional más k al cuadrado x igual a 0. Y la solución de esta ecuación, que realmente no es una ecuación de ondas, es otro tipo de ecuación, la solución viene a ser x de z es igual a
E0, E menos J, KZ. Aunque la solución general realmente es E0 más menos JKZ más E0 menos EJKZ, por la onda que se mueve hacia la derecha y la onda que se mueve hacia la izquierda, pero ahora mismo estamos considerando solo una de las dos. Entonces, teniendo esto en cuenta, simplemente la solución del campo eléctrico, que solo va a depender de Z, va a ser E sub 0, E menos J, KZ, dirección X. Ahora, teniendo esto, podemos juntarle ya la dependencia temporal y obtener la expresión instantánea, que sería dirección X, parte real de E sub 0 por E J omega t menos KZ, o dicho de otra manera, X E sub 0 coseno de omega t menos KZ. Y podemos hacer algo similar para obtener la H. Pero la H la vamos a obtener de otra manera porque queremos acoplarla a nuestro campo eléctrico. Porque recordemos que aunque resolvamos las ecuaciones de onda por separado, hay que tener en cuenta que estas son unas ecuaciones a segundo orden. Y nosotros necesitamos también que las soluciones satisfagan las ecuaciones de Maxwell. Entonces, para el campo H, si utilizamos el tema del rotacional, nosotros sabemos que el rotacional del campo eléctrico es menos J omega mu H. Entonces el campo eléctrico, sabiendo que es de esta forma, si desplegamos el rotacional, vamos a tener que la componente X va a ser nula porque las componentes Z e Y son nulas, cada una. Entonces ya no tenemos componente X en el rotacional. Sí que habrá una componente Y, porque aquí sí que aparece el E sub X derivado con respecto a Z, pero este otro término va a ser 0 porque no tenemos la componente Z, y no habrá componente Z porque aquí tendremos E sub I, que es 0, menos la derivada de E sub X, que E sub X sí que es diferente de 0, pero derivada con respecto a Y. Nosotros sabemos que su derivada con respecto a Y es 0, por lo que hemos dicho de las ondas planas. Entonces, si rescatamos este único término, vamos a tener simplemente la derivada con respecto a Z de E sub 0 por E menos J KZ Y. Y esto va a ser menos JK E sub 0 E menos J KZ Y igual a menos J K E sub X Z Y. Pero hay que recordar, este rotacional, esto de aquí, es igual que esto de aquí. Entonces, simplemente, si tenemos en cuenta que menos J omega mu H se tiene que desplegar en los tres términos XHX más IHI más ZHZ, entonces nos tenemos que dar cuenta. ¿Aquí qué componente hay?
hay solamente la componente I. Por tanto, este término tiene que ser 0 y este término tiene que ser 0. Porque las componentes tienen que ser iguales. Tienen que estar en el mismo lado. Entonces, simplemente despejando, obtendremos que la componente I de H también solo va a depender de Z y va a ser K entre omega mu EX dependiente de Z. Lo cual hace que el campo o sea, que la intensidad de campo magnético tenga que ser la componente I por inversor, que va a ser K entre omega mu EX Z I. Y por tanto, el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares. Y si definimos eta de esta manera, y esto será la impedancia intrínseca del medio, que la impedancia, esto lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos al tema de la teoría de circuitos, pero la impedancia digamos que es una generalización de la resistencia, de la resistividad. Está ya dada para pues, corrientes, variables en el tiempo y demás. Y esto tiene unidades de ohmios. Entonces, teniendo en cuenta que omega mu entre K es omega mu entre omega raíz de mu epsilon, esto saca con esto, entonces tendremos mu entre epsilon. Por tanto, este término de aquí es 1 entre eta, y finalmente tendremos que el campo, o sea, la intensidad de campo magnético va a ser 1 entre eta E sub x z inversor. Y esta es digamos, la expresión que nos relaciona el campo eléctrico y el campo magnético. Y si queremos la expresión instantánea, simplemente hzt es igual a la parte real de h y z por ej omega t, y esto va a ser e sub 0 entre eta por coseno de omega t menos kz inversor. Entonces, en todo esto hemos visto que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares y ambos son transversales a la dirección de propagación de las ondas electromagnéticas. Por tanto, es una transversal electromagnética. Si nos centramos en un punto específico de la onda, con una fase particular, entonces tendremos que el coseno de omega t menos kz va a ser constante. Esto implica que esto de aquí va a ser un ángulo constante. Y por tanto, la velocidad de fase, la velocidad a la que se mueve este frente con una fase constante, va a ser la derivada de z con respecto a t del lugar en el que estemos, de este z que nos dé la misma fase. Y si despejamos aquí un poco, simplemente vamos a obtener que esa derivada es omega entre k, lo cual es 1 partido de raíz de mu epsilon. Por tanto, la velocidad de fase va a coincidirnos con la velocidad de la onda electromagnética. Esto hay veces en las que no es así, porque hay una diferencia entre velocidad de fase y velocidad de grupo, pero eso aún no lo vamos a ver. Entonces, teniendo esto y todo lo que hemos visto, tenemos que hablar de la polarización de las ondas planas. Porque la polarización de una onda plana, o de una onda, lo que te describe es su comportamiento variable con el tiempo
en un punto determinado del espacio. Esto es, si tenemos, por ejemplo, una onda plana, o sea, si tenemos una onda de este estilo, y que evidentemente todo el rato esté siempre la componente siempre en el mismo eje, siempre en la misma dirección. Esto es, que en un momento la vamos a ver así, este campo eléctrico. En otro momento lo vamos a ver así. En otro momento lo vamos a ver así. En otro momento lo vamos a ver así. En otro así. Y en otro así. Pero todo en la misma dirección. En este caso diremos que está linealmente polarizada. Porque está polarizada en una línea. Su dirección no está cambiando con el tiempo. Sin embargo, podemos tener algo un poquito más general, que es que la dirección varía con el tiempo en un punto determinado, porque estamos evaluando en un punto. Cogemos un punto y vemos cómo está cambiando en el tiempo el campo magnético en ese punto. Entonces, puede darse la siguiente situación. Que tengamos esto de aquí. X, E2, coseno de omega t menos kz menos pi medios. Que esto básicamente es que aquí tengamos un seno de omega t menos kz. Este caso, lo que tenemos son dos ondas polarizadas linealmente, porque esta onda siempre va a estar en el eje X y esta onda siempre va a estar en el eje Y. Pero las tenemos sumadas. Como las tenemos sumadas y con un desfase, porque esta está retrasada en pi medios, o sea, 90 grados en el tiempo, entonces no vamos a tener simplemente una suma común, porque por ejemplo, si no hubiera retraso entre ambas, como tenemos una que está en esta dirección y otra que está en esta dirección, entonces lo único que tendríamos sería una onda polarizada linealmente en esta dirección. Pero como están retrasadas, en este caso lo que va a pasar es que pongamos que este es el origen. Este es el campo cero. Entonces, cuando una esté en el máximo, la otra estará en el mínimo. Y cuando una esté en el mínimo, la otra estará en el máximo. Entonces, aquí va a haber unas transiciones que van a hacer que lo que haga esta onda es una elipse. Aunque aquí no ha quedado demasiado bien, pues lo hago con el modo formas, sí. Lo que tendríamos sería una elipse. Nuestra onda, o sea, nuestro campo eléctrico, en ese punto concreto, con el tiempo va a ir dibujando una elipse. Y en el caso de que E1 y E2 sean iguales, entonces lo que vamos a tener va a ser un círculo. Porque E1, en este caso, será, si definimos que esto es la dirección X y esta la dirección Y, por poner unas direcciones, entonces lo que tendremos será que esta longitud será E1 y esta otra longitud será E2. Son sus distancias. Y claro, evidentemente, si son iguales, pues esto va a ser un círculo. Y lo que podemos encontrar es que en este caso, con este desfase, en un menos pi medios aquí, si E1 es igual a E2, entonces tendremos que esto está polarizado a derechas. Mientras que si es al revés, si aquí hay un más, estará polarizado a izquierdas. Y esto es básicamente porque si ponemos esto así y vamos mirando cómo está el campo, voy a intentar hacer esto de manera que se vea, lo que tendremos es que el campo va haciendo algo de este estilo. Es bastante complicado de dibujar bien para mí.
Pero básicamente veríamos que está haciendo esto el campo. Por aquí está pasando por delante y por aquí está pasando por detrás del eje. Y esto, si hacéis que la dirección en la que se cierra son vuestros dedos, con la regla de la mano derecha, veréis que si la dirección de propagación es esta, tendríais como la mano así. De forma que este dedo apunta hacia la dirección de propagación y estos dedos te dicen hacia dónde se está cerrando. Si es a derechas. Si es a izquierdas, tendréis que hacer esto mismo, pero con la mano izquierda. Por eso os daría la orientación totalmente opuesta. Vale. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos pasar a el siguiente tema, digamos, que es bastante complejo, que es el tema de las ondas planas en medios con pérdidas. Porque hasta ahora hemos visto que no estamos perdiendo energía de la onda a medida que la onda se va desplazando. Pero existe la posibilidad de que sí que vaya perdiendo energía. Entonces eso es lo que vamos a analizar ahora.